la utilizo, y el enfoque histórico es sumamente importante también desde el materialismo histórico, para comprender las relaciones sociales, cómo se han ido construyendo, identificar actores, relaciones, escenarios, contextos, y no aislarse de lo que puede ser solo una persona o lo que puede ser un solo proceso de violencia. Al examinar el país, si no miramos la historia desde el siglo antepasado, no entenderíamos por qué estamos en un contexto violento. Tampoco entenderíamos cuál es la importancia de resolver ese conflicto armado si no vamos a sus raíces, si no nos volvemos por lo menos 60 años e incluso más. Entonces eso es lo que nos permite, y ese es, digamos, ese valor fundamental. Diferentes métodos. Uno de ellos puede ser una parte histórica, de la cual se retoma la parte, lo que ha sucedido con anterioridad, para mirar qué debilidades se han tenido y mejorarlas, y continuar con las fortalezas. De esta manera pues se conoce con anterioridad qué ha pasado, qué cosas buenas se pueden continuar, o qué cosas malas hay que mejorar. Esto sirve para mejorar la convivencia, el desarrollo humano, la mejoría social y económica de los habitantes de la localidad. La ciencia política tiene más una relación con la historia que con la memoria, porque le apunta más a la construcción de verdad que a la manera como yo recuerdo las cosas y cómo las comprendo, atendiendo a los problemas que tengo en el presente. Sin embargo, la memoria es muy importante para los relatos asociados con el conflicto interno armado, con la construcción de paz. O sea, ahí juega y tiene una centralidad. Y hay enfoques eclécticos que construyen la historia acudiendo a las fuentes orales. Pero eso no se llamaría memoria como tal, sino sería parte de las fuentes que se toman en cuenta en la reconstrucción de un texto de carácter histórico. En la disciplina histórica es un aspecto fundamental, porque tú lo que haces es, primero, antes se concebía la historia como un trabajo a partir de documentos, ¿no? Alguien que había escrito algo, alguien que había testimoniado acerca de algo, o los documentos que quedaron, por ejemplo, en un proceso judicial, ¿no? Entonces esos archivos. Pero con el tiempo la disciplina histórica se ha venido ampliando en sus perspectivas, de manera que ahora incluye cosas, por ejemplo, como la historia oral y la memoria de ciertas comunidades o de ciertas personas. Es decir, fuentes que hace algunas décadas hubieran sido descartadas por no ser consideradas de rigor histórico, por ejemplo, como la memoria de una persona, desde ya hace un considerable tiempo tienen como una carta de identidad dentro de la disciplina, ¿no? Entonces tú puedes acudir a esas fuentes y no estar en peligro de que tu investigación o que tu trabajo sufra los ataques, digamos, de personas que consideren que no es una fuente viable. Si la memoria hoy dentro de la disciplina histórica es fundamental. Bueno, hay muchas formas, con la historia de vida, con un trabajo con entrevistas centrado en unos temas concretos, con un trabajo también etnográfico de conocer la forma como la gente vive en sus comunidades, en los barrios de la ciudad, acercándose a la experiencia cotidiana de moverse en la ciudad. Por ejemplo, yo no trabajo violencia ni esos temas de memoria histórica que están como tan fuertes hoy, pero sí trabajo con otros temas, con movilidad y con historia de la ciudad, historia urbana. Entonces, en ese tema, por ejemplo, la historia de la ciudad no es solamente la historia de los gobernantes, de las instituciones, sino también la historia de los barrios y de la gente que no escribe nunca libros de historia, o que no está presente en el discurso público, digamos, de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se hace? Entrevistando a la gente, conversando, caminando con ellos. Eso es lo que hacemos. Cantidad de gente, cuando trata de evocar el pasado, por lo general no recurre al discurso histórico, sino al discurso literario, ¿no? Entonces, si uno le preguntara a cualquier persona, por ejemplo, ¿qué sabes tú de la masacre de las bananeras? Inmediatamente un colombiano pues promedio acudiría a la imagen de García Márquez en Ciudad en Soledad del tren que pasa todas las noches llevando cadáveres para arrojarlos al mar como si fuera un banano de desecho, ¿no? Eso desde un punto de vista histórico pues es difícil de sostener, ¿no? Cuando la
la mortandad tendría que haber sido de cientos de miles para poder tener esa imagen. Pero efectivamente tú cuando hablas con alguien, esa imagen literaria es la que está configurando la memoria colectiva, ¿no? Entonces, siempre la historia, digamos, ha modelado cuerpos, ha modelado mentalidades, ha modelado maneras de pensar, ¿no es verdad? Y en ese sentido, pues antes y hoy, digamos, la historia ha sido, digamos, un factor determinante para comprender comportamientos, para comprender patrones de conducta, para comprender, digamos, maneras de pensar. La historia, digamos, como bloque, no sé cómo lo ven ustedes, pero básicamente casi todas las categorías a través de las cuales nos movemos, como tiempo, espacio, otras categorías gruesas, digamos, con las cuales nos movemos en el mundo, son históricamente construidas. Entonces no es lo mismo una categoría, lo que significa una categoría hoy en día a lo que significaba en el siglo XIX o lo que significaba en el siglo XVI, ¿sí? Entonces en ese sentido debemos saber cómo se revela la historia a través de documentos o a través de archivos o a través de documentación que debemos recopilar y debemos analizar y, digamos, analizar desde el presente y con los ojos, digamos, bien puestos en que esas categorías varían históricamente, ¿no? Pues a medida que avanza el desarrollo tecnológico, se multiplican las formas de almacenar, ahora pues digitalmente, cantidad de cosas que antes solamente nos puede llegar. Por ejemplo, si te vas muy atrás, un trozo de pergamino, un trozo de papiro o unos códices o lo que sea. A medida que ha venido un desarrollo tecnológico incuestionable, ¿no? Porque es decir, el desarrollo social eso ya es cuestionable, pero tecnológico es incuestionable. Se puede grabar, se puede hacer video, se puede capturar imágenes de mucho tipo. Pues yo creo que esa proliferación de fuentes va a ser positiva para la gente del futuro que quiera narrar nuestra época. Todo lo que